Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El mismo AMLO, López Obrador, insiste mucho en estos obstáculos que ha tenido. E insiste mucho después de la COVID-19 sobre la crisis económica. Según AMLO, enfrentar las secuelas de la crisis económica por el coronavirus, así como los estragos que dejó el modelo neoliberal y que heredó López Obrador, ha sido otro problema que, sin embargo, se ha ido resolviendo con medidas como apoyar a las mayorías en lugar de optar por rescates bancarios, como el llamado Fobaproa IPAP, que marcó a México a fines de la década de 1990. Evidentemente le está haciendo referencia a todos esos gobiernos que le antecedieron, sobre todo el inefable gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto, bueno, fue un gobierno caracterizado por niveles de corrupción estratosféricos que llevaron finalmente, por cierto, López Obrador fue adversario la segunda vez que se lanzó a la presidencia de Peña Nieto y ahí hubo un fraude que él denunció. López Obrador, a lo largo de su historia política, le han hecho varios fraudes electorales en distintas instancias, incluso 2 veces a nivel presidencial. Pero bueno, ya a la tercera ocasión él gana en México con alrededor de 30 millones de votos. Era indiscutible su triunfo en México. El otro aspecto que el mandatario mexicano ha considerado más complicado son, precisamente aquí nos está escribiendo Garpelis. Estarán escondiendo las medicinas allá en México como aquí. Según AMLO, están distribuyendo medicinas y atención médica. La oposición sabotea su gobierno demasiado. Y él mismo lo dice, AMLO lo dice. El otro aspecto que López Obrador, que el mandatario mexicano, ha considerado más complicado son las constantes críticas de sus adversarios políticos y de sus detractores. Apoyados por varios medios de comunicación mexicanos. Ustedes saben que la mediática mexicana es acaso, sí, más que Argentina, incluso la compararía yo en todo caso con Brasil, de la mediática privada más virulenta, más musculosa, la mexicana. Muy aliada, por cierto, con intereses en los Estados Unidos. Y la mediática mexicana le ha dado muy duro a López Obrador por ser precisamente un presidente de avanzada que está trastocando todos los intereses heredados de, bueno, ese bipartidismo archiconocido en la historia mexicana durante el siglo XX. Ahora, más allá de la COVID-19, yo insisto y quiero insistir en este programa sobre el tema de la violencia, porque además a mí, a lo largo de mi carrera académica, me ha interesado mucho y he escrito varios libros sobre el tema del paraestado. Y evidentemente, después de Colombia, o diría yo, junto con Colombia, el Estado mexicano es la ejemplificación de un paraestado. ¿Qué es un paraestado? Bueno, primero que todo, ¿qué es un Estado? Lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. Un Estado tiene fronteras comunes, un Estado tiene armas común, monopolio de la violencia común, diría el sociólogo Weber, y es precisamente lo que pasa en algunas zonas de Colombia o de México, donde hay manchas en el territorio que son tomadas por las armas que no son las armas del Estado, y ahí precisamente en esas manchas, en esos territorios, la delincuencia organizada pone las leyes, pone las normas, rige los toques de queda, hasta quién va a tener trabajo y quién no, asesina, desaparece, etc.
Por eso el gran pendiente de la gestión de solo 2 años de López Obrador es precisamente la violencia, que desgraciadamente no cesa. De enero a octubre, escuchen bien estos datos, de enero a octubre de 2020, México registró 29.182 homicidios dolosos, lo cual representa un ligero incremento del 1.1% respecto a 2019. Considerado el año más violento en la historia reciente de México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, los datos del Instituto Mexicano de Geografía y Estadísticas, INEGI, por sus siglas, sostienen que 2019 fue el primer año desde 2015 en registrar una ligera caída en el número de asesinatos con, escuchen estas cifras, 36.661 fallecidos frente a los 36.685 del año previo. El promedio mensual de homicidios dolosos en México se mantiene relativamente alto, con casi 3.000 homicidios. En el marco de estos 2 años de gestión en el país hay todo tipo de revuelo por el asesinato del empresario francés Baptiste Lormand y su socio, el mexicano Luis Orozco, en Ciudad de México. Fue una de las papas calientes que tuvo en sus manos López Obrador, porque la gente salió a la calle precisamente como lo acabamos de decir en la capital. En el marco de estos 2 años, la violencia, insistimos, no ha cesado, en todo caso se ha incrementado, al punto que la misma capital, después de este asesinato de estas 2 personas, de estos 2 empresarios, la manifestación que se generó incluso en medio de la pandemia. La gente no le importó. Los asistentes se vistieron de blanco y este clamor obedece a que los propietarios de negocios son blancos sistemáticos en Ciudad de México de robos, de extorsiones por parte precisamente de bandas del crimen organizado, que casi siempre termina en asesinatos. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.